cada semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo al tema de la crítica artística y literaria en los medios de comunicación. Y para dar continuidad al debate me acompaña el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas. Bienvenido, tal como anunciamos ayer. Sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. De alguna manera ya durante toda la semana hemos escuchado algunas opiniones sobre el tema. Pero, ¿qué importancia tiene este tipo de crítica en los medios de comunicación en la Cuba que vivimos hoy? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay déficits. Ayer los mencionaba el periodista que hizo el comentario. Nosotros somos conscientes en las instituciones de esos déficits y estamos hablando, por supuesto, de la crítica artística y literaria, que cumple en primer lugar una función de información al público. O sea, nuestra pretensión, nuestra idea, nuestra concepción sería que en el mismo acto de informar, en el mismo momento de dar a conocer la programación, las carteleras, debiera haber una mirada que orientara, que le indicara al público dónde está lo más valioso, lo que se le recomienda, y eso en sí mismo ya sería un ejercicio crítico. También se necesita, y esto digamos es algo de un poco más de densidad, que habría que resolver en todos los medios de comunicación. Yo creo que algo muy importante es subrayar que no se trata solamente de resolver los temas y los déficits de la crítica artística y literaria en los medios especializados, sino que es algo que debe estar presente en todos los medios de comunicación, empezando por los de más alcance. Y por lo tanto, hay una orientación, una información al público de más densidad, donde debiera haber principios fundamentales como un principio descolonizador, un principio que oriente, que indique dónde está aquello que tiene menos que ver con las industrias hegemónicas de la cultura y más que ver con nuestras necesidades, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra propia creación, con trabajos más orientadores. Y a mí me parece también, y esto quizás es lo más carente, en mi opinión, en todos los medios, y es en lo que más tenemos que emplearnos, también un ejercicio de indicar dónde está lo que tiene menos valor. O sea, señalar con hondura, con buenas maneras, como aquella imagen de Martí del látigo y el cascabel, donde hay déficit, porque aunque tenemos una programación muy variada, no faltan las cosas que se ofertan que son de bajo nivel, de mal gusto y a veces demasiado ligadas todavía, lamentablemente, a las industrias hegemónicas del entretenimiento. Fernando, usted hablaba del déficit que hay de la crítica en los medios de comunicación y ayer, por ejemplo, Pedro de la O se refería a otro tema que es el tema específicamente de los aplausos y del reconocimiento. Desde el punto de vista de contenido, ¿cómo usted valora la crítica que está saliendo hoy? Bueno, yo creo que hay una distinción, yo creo que es una realidad que hay que mirar a la cara, una distinción entre la fama y la calidad. O sea, quizás en épocas anteriores esas dos cosas podían estar de la mano con más frecuencia, pero hoy no necesariamente lo famoso y lo aplaudido es lo que tiene más nivel. Y ahí se precisa de esa orientación. Yo creo que ahí se expresa de manera muy clara el déficit. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a la cara el empobrecimiento del gusto, en particular en la música, en el audiovisual. Creo que tenemos que mirar a la cara el hecho de que se lee menos. O sea, no es posible suponer que el dominio cada vez más amplio, y tiene que ser cada vez más amplio y sin prejuicio alguno, de las nuevas tecnologías, le quite valor a la lectura. Hay determinados niveles de información que no se resuelven con una cuenta de Facebook o con los pocos caracteres de un Twitter. O sea, hay información de más densidad que si la persona pretende tener una mayor calidad de vida, pretende no ser un ignorante, hay que obtenerla a través de la lectura y del disfrute de cosas de más calidad. Y en eso, esa distinción entre lo que se aplaude y no es tan bueno, y lo que es bueno y es desconocido o es preterido, tiene que estar muy clara para los ejercicios críticos, y hay mucho que hacer en esa dirección todavía. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué acciones está potenciando el Ministerio de Cultura? Bueno, yo creo que nosotros tenemos algunas, como se dice, fortalezas, ¿no? Seguimos teniendo una programación cultural variada, diversa, amplia. Creo que una mejor orientación sobre esa
programación y sobre su disfrute es una de nuestras tareas. Estamos empeñados también en ejercicios que rescaten con una densidad y una mirada atractiva nuestras tradiciones y nuestra historia. Hay una ignorancia de la historia muy grande que conduce a valoraciones inadecuadas sobre el pasado y el presente. Tenemos este noticiero, que es una herramienta nueva y que tenemos que perfeccionar. Tiene que perfeccionarse él a sí mismo, creo yo también. Sé que ustedes están empeñados en eso. Por ejemplo, ayer en medio de estos ejercicios, un trabajo de este mismo noticiero decía que lo que más se leía por los universitarios en una localidad del país era la autoayuda y los libros de cocina. Y si eso es una verdad, que quizás probablemente lo es, ahí faltó una mirada crítica. O sea, tenemos que utilizar estas herramientas que hemos ido creando, tenemos que aprovechar que todavía se ve mucha televisión y aprovechar mejor ese medio para ejercicios críticos que lleguen a amplias capas de la población. Tenemos que lograr una mejor presencia de la crítica orientadora y la crítica descolonizadora, antihegemónica en los principales medios de la prensa diaria, plana, radial, ya mencioné a la televisión. Tenemos que tratar de que no sean solo loas lo que se publique en los grandes medios, en los medios especializados, sino que haya ese perfil incisivo, orientador, descolonizador. Y le estamos pidiendo a los medios, en la relación de trabajo común que tenemos, y le estamos pidiendo a nuestra dirección de comunicación, a la dirección de comunicación del Ministerio, que tiene que fortalecerse, hacerse más dinámica y más profunda, que se esfuerce en estos terrenos. Muchísimas gracias. Entonces todos tendremos que trabajar en eso, ¿cómo no? Muchísimas gracias a usted por esta entrevista.